Ismael Quintana, abogado, gracias por su tiempo para DNews, para América Latina. Hablemos de Verónica Abad y el nuevo fallo judicial por parte del presidente. ¿Cómo lo interpretamos? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes con usted, un abrazo a la distancia y por supuesto un saludo para la audiencia de DNews. Bueno, en realidad es una decisión judicial que yo le diría en estricto derecho era lo esperado. Francamente no había pasado en la historia del país que un funcionario de elección popular, como es el caso de un vicepresidente de la República, reciba una sanción de carácter administrativo por parte de un funcionario de rango absolutamente inferior, además contraviniendo varios estándares interamericanos. Así que en ese sentido la decisión es correcta. Se ha dejado entonces sin efecto esta resolución que semanas pasadas emitiría el Ministerio del Trabajo acá, a través de la cual se suspendió por 150 días a la vicepresidente de la República. Con eso ella pues ha retomado hoy sus funciones como vicepresidente y bueno, si usted quiere le puedo comentar también las decisiones que en respuesta ha adoptado la presidencia de la República. Bien, vamos por partes. Abogado, vamos directamente a esa decisión por parte de Ivonne Núñez, ¿sí? La ministra quien justamente estábamos hablando de los 150 días que según Constitución es exagerado el número. ¿Cuánto correspondía? Es que no correspondía a ninguna sanción. Digamos, la acción de protección tenía ese fundamento, porque lo que ocurrió acá es que se modificó la víspera del inicio de este sumario disciplinario, sumario administrativo contra Abad, se modificó un acuerdo ministerial, una norma de carácter, si usted quiere, reglamentario, que regulaba los procedimientos de sanción administrativa contra los servidores públicos acá en Ecuador. El problema es que nuestra legislación evidentemente excluye de la carrera administrativa a algunos funcionarios, entre los cuales, por supuesto, se encuentran los dignatarios electos por voto popular. Entonces, lo que acá se discutía en el fondo era si el Ministerio del Trabajo, a través de una directora de sumarios disciplinarios, podía tomar esta decisión. Claro, lo que pasa es que en el transcurso del proceso, el Ministerio del Trabajo trató de llevar la discusión a si era o no era proporcional el plazo de la sanción, cuando en el fondo lo que se debatía era si procedía o no procedía haberle iniciado el sumario y sancionarle a la funcionaria de esta manera, cuando su vía de control natural es el control político a través del Parlamento. Ahora, abogado, yo lo voy a llevar inclusive un paso más atrás. Ya vamos a hablar del último fallo judicial, pero quiero volver atrás para que América Latina entienda lo que pasa en el Ecuador. El presidente Daniel Noboa envía a Verónica Abad como una especie de embajadora a Tel Aviv, Israel, Palestina. Y uno se pregunta, ¿esto está dentro de la ley? ¿Por qué habiendo otras personas, otros embajadores, enviar a la vicepresidenta por tanto tiempo? ¿No se interpreta esto como una especie de deshacerse de la vicepresidenta, abogado? Yo creo que entre Abad y Noboa hubo un divorcio, y perdón que se lo hable tan coloquialmente, antes del matrimonio. Es decir, y ahora en la mañana apenas el presidente de la República daba una entrevista en un medio de comunicación de acá y reconocía finalmente algo que ya muchos hemos sostenido, que es su gran equivocación al momento de haber escogido su compañera de fórmula. El problema es que esa equivocación de él se ha trasladado, digamos, a este intento de utilizar la institucionalidad del país, la Fiscalía, el Tribunal Contencioso Electoral y otras instancias para efectos de sacarse de encima, si usted quiere, a una funcionaria que a todas luces le ha resultado siendo incómoda al presidente de la República. Ahora, punto aparte de eso es la discusión que se puede dar en torno a la facultad que tiene el presidente de la República en Ecuador a partir de la Constitución de 2008. Con constituciones anteriores, como la del año 98 e incluso unas anteriores, los vicepresidentes en Ecuador tenían funciones constitucionales asignadas directamente por la Carta Primera. Pero con la Constitución actual, en el artículo 149, inciso segundo, se establece con claridad que el vicepresidente de la República, mientras no reemplace al jefe del Estado en un caso de ausencia temporal o definitiva,
deberá desempeñar las funciones que el jefe del Estado le asigne. Por eso es que acá habitualmente decimos que el vicepresidente es una especie de ministro de Estado o de secretario de Estado sin cartera. Ejerce las funciones que el primer mandatario le asigna, y por eso es que llamó la atención, yo sé, pero digamos, la Constitución le permite hacer lo que hizo Daniel Noboa en su momento, nombrar la embajadora de Ecuador en Israel, y como ha acabado de hacer hace unos minutos nada más, de nombrarla ahora de encargada de negocios y de relaciones económicas entre Ecuador con la República de Turquía. Esas son las nuevas funciones que hoy en la tarde le ha entregado Daniel Noboa a Verónica ahora como vicepresidente. Abogado, por supuesto, uno, si no hubiese visto el contexto, uno dice, bueno, un presidente, una nueva asignación, cúmplase. Pero estamos viendo un contexto donde llega una Verónica Abad, públicamente, no secreto para nadie, con una relación rota, ríspida con su presidente, no la dejan ingresar a su despacho, ella le dice al presidente, está irrespetando lo que corresponde a los mismos ecuatorianos, y entendemos todo esto, y llega el presidente Daniel Noboa y la quiere enviar a una nueva misión. ¿Esto cómo lo interpretamos? ¿Se sigue interpretando como algo legal o sería de alguna manera, abogado, un abuso de la facultad del mandatario? A ver, no, yo no creo que aquí haya un abuso de parte del presidente de la República, le vuelvo a insistir. El problema que tenemos en Ecuador es que el vicepresidente de la República es uno de los pocos funcionarios que existe en la Constitución, pero que no tiene funciones. Incluso un ministro de Estado tiene atribuciones constitucionalmente establecidas. El vicepresidente queda en manos del jefe del Estado. Vea, incluso acá en Ecuador, en la historia reciente, usted puede ver vicepresidentes a los cuales en su momento, por tensiones internas entre el primer y segundo mandatario, han terminado siendo retirados de sus funciones. El caso de Lenín Moreno con el ex vicepresidente Jorge Glass, o con la ex vicepresidente María Alejandra Vicuña. Son casos en los cuales el jefe del Estado, así como le asignó constitucionalmente algunos encargos o funciones, se los ha retirado. Entonces, en ese sentido, yo no creo que hay constitucionalmente algo que cuestionar respecto a la nueva decisión que ha tomado el presidente Noboa. Es más, me atrevería a asegurarle que con lo que se ha resuelto, es decir, haber dejado sin efecto el encargo que se le hizo de la vicepresidencia a la secretaria Moya, que hoy retorna sus funciones anteriores, y con ello reconocer que quien reasume sus funciones es la señora Abad y asignarle nuevas funciones, me parece que la decisión judicial que hoy se tomó en horas de la mañana acá en Ecuador está formal y materialmente cumplida. Ahora, evidentemente, la visión política que uno pueda tener de esto puede diferir dependiendo de qué lado de la orilla se encuentre. Evidentemente, si usted me pide a mí una opinión respecto a eso muy concreto, creo que es notorio que el presidente la quiere lejos. Por eso ha vuelto a tomar una decisión de entregarle una función diplomática incluso de mucho menor rango que la que venía desempeñando hasta antes de este problema con el Ministerio del Trabajo. Bien, abogado, le agradezco por su tiempo, nos deja un panorama mucho más claro y por supuesto seguiremos con una interrogante que más adelante intentaremos conocer qué va a pasar cuando a él le corresponda empezar esa campaña electoral rumbo a las presidenciales 2025. Le agradezco, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, tenga una buena tarde. Un abrazo, buenas tardes.